Ay, no. Bueno, ya estamos nuevos, continuamos. Entonces, como les decía, la estabilización dinámica, como veíamos en el diagrama, al tener simplemente más delgada esta zona, pues es mucho más cómodo. Y recordémonos que la fuerza del parpadeo va de aquí para acá, ¿verdad? Y de aquí para acá. ¿Se recuerdan? ¿Vieron esto, verdad? ¿Cómo es cuando se vio en... Esto lo tendrían que haber visto en la parte de fisiología ocular. Cómo va el movimiento del parpadeo. Entonces, la fuerza del parpadeo es hacia nasal. Entonces, por eso es que los lentes giran, ¿verdad? Entonces, al tener el adelgazamiento y la parte central más gruesa, entonces el lente aquí hace la fuerza para acá, y entonces con el adelgazamiento el lente hace una contrafuerza y ya no gira para el lente, sino que gira al sentido contrario y ahí es donde se mantiene, ¿verdad? También una desventaja de este tipo de diseño es que obliga a un mayor espesor central, era lo que le decía anteriormente, que por el mismísimo diseño que tiene, pues los lentes generalmente son más gruesos de la parte central, y recordémonos que en este caso pues va a pasar menor oxigenación a lo que es la córnea, ¿verdad? Porque ya dijimos de que un parámetro importante es el espesor central de la lente, y en este caso sí estaríamos comprometiendo un poco lo que es la oxigenación central. También tiene, no funciona muy bien las tóricas, ¿verdad? En tóricas según las reglas, o sea, en astigmatismo según las reglas. Entonces, también, si nosotros sabemos y tenemos claros cuáles son los astigmatismos con las reglas, entonces no le voy a poner este tipo de diseño en una graduación en donde tenga un astigmatismo ya de un 1,75 en adelante, porque esa estabilización va a estar ya comprometida, y con un astigmatismo de menos 1,75, pues la verdad, y dependiendo de la combinación que tenga a nivel de esfera, así va a ser también la calidad de la imagen que va a tener el paciente. Entonces, de tener siempre bien claro en qué momento podemos poner también qué tipo de diseño, ¿verdad? Y también la estabilidad va a variar según la dirección de la mirada. Entonces, no va a ser igual cuando estemos viendo de frente que cuando nosotros veamos, digamos, a nivel temporal y parpadeemos, no va a ser la misma estabilidad que cuando nosotros también tengamos una mirada hacia arriba. Entonces, ahí va a estar un poco comprometida lo que es la estabilidad. Y es debido a la misma fuerza del parpadeo, ¿verdad? Porque no va a ser igual. Y el lente, pues, es un dispositivo, o sea, un cuerpo extraño que está diseñado para estar en la córnea y de preferencia en mirada primaria, ¿verdad? Pero no toda la vida vamos a estar solamente con mirada primaria, entonces hay que ver también, y también entre mayor abertura palpebral va a haber menor estabilidad, y entre menor abertura palpebral también va a haber mejor estabilidad. De hecho, los pacientes chinitos son es 1000 veces adaptarle este tipo de diseño, con ellos funciona muy bien, ¿verdad? Luego lo de la superficie posterior tórica, nosotros vamos a decir de que en este tipo de superficie mejora la estabilidad si se asocia al diseño de balastro prismático. Era como les decía, que podíamos nosotros hacer una combinación
de un diseño con el otro, ¿verdad? Entonces nosotros podemos perfectamente, digamos que si nosotros estamos, vamos a diseñar un lente de esto junto con un lente prismático, podríamos perfectamente poner el lente tórico, perdón, el prisma en la parte posterior de la lente y poner la toricidad también o la esfericidad en la parte anterior de la lente. Y una de las desventajas de este tipo de diseño es que sí va a estar íntimamente relacionado, ¿verdad?, con la superficie anterior corneal. Entonces, entre mayor, o sea, para poder trabajar con este tipo de diseño, sí necesitamos realmente tener las queratometrías, aunque de preferencia necesitaríamos tener mejor una topografía de la córnea para saber en dónde, cómo vamos a diseñar esa toricidad, en dónde vamos a poner, que también junto con qué sistema de estabilización también podemos nosotros trabajar. No sé si hay preguntas hasta aquí. Y va a ser de diseño específico para lentes de gas permeable. ¿Preguntas hasta aquí, chiquitos? No. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Yo quién? Adriana. Adriana, dime. En el caso del diseño de estabilización dinámica, este lente, al ser por su estructura, al ser más grueso del centro, puede presentar también mayor adherencia de depósitos, así como en el caso del balastro. Sí, definitivamente, aunque no es tan, o sea, perdón, no es, este espesor no es tan marcado como en el de balastro. O sea, sí va a ser más grueso, ¿sí? Pero no va a ser tan grueso como en el de balastro. O sea, cuando tenemos un prisma de balastro, nosotros digamos de que tenemos, me voy a regresar a la imagen. Vale, digamos en este. Aquí, en el de prisma de balastro nosotros tenemos el lente de contacto y si ustedes se fijan, el centro no está comprometido. Lo que realmente está comprometido es la parte inferior de la lente. ¿Sí? Entonces, por eso es que se dice de que se tienen problemas de hipoxia en sonrisa, se dice. Porque cuando tú lo ves, le ves la córnea al paciente, pero eso también es una mala adaptación, que conste, porque no se puso en la curvatura que necesitaba el paciente. No se observó, son de estos de esta gente de que, no, si lo que necesita es un astigmatismo, plum, plum, lo piden al laboratorio, se lo ponen y ya. Y no saben ni a veces ni tan siquiera cómo ver cómo ver a través de la lámpara de hendidura o a través de una lámpara de Burton. Y si no tenemos ni A ni B, pues entonces utilizar simplemente lo que es el oftalmoscopio, que perfectamente lo podemos hacer. No es necesario tener para hacer esto, para ver un movimiento de la lente, no necesitamos específicamente una lámpara de hendidura. Con un oftalmoscopio, y lo ponemos en una potencia de +15 en adelante, perfectamente nosotros podemos ver cuál es el movimiento de esa lente. Entonces, si realmente tenemos hipoxias en sonrisa, es porque el paciente ha sido mal adaptado con un lente de contacto y de una sola vez podemos decir que el diseño era con prisma de balastro. ¿Sí? Entonces, en este caso, al lente, digamos, normal, se le ha aplicado este prisma. Entonces, es ahí donde se nos hace más grueso en la parte inferior. Mientras que con el de adelgazamiento, el lente es normal, pero como tenemos que está adelgazado en la parte superior e inferior, el lente se siente más comprometido en el centro, ¿verdad? El espesor central. Y claro que por supuesto que sabemos cuáles son los lentes que son más gruesos en el centro. ¿Los positivos o los negativos?
Exactamente. Entonces, obvio que en un lente positivo, esto no va a ser la misma reacción que tengamos con un lente negativo, ¿verdad? Tanto en la reacción de lo que es la estabilidad de la lente como con los lentes, ¿cómo se llama? Negativos, ¿sí? Ya. O sea que por tanto no es que el lente de por sí sea grueso del centro, sino el adelgazamiento de los bordes lo hace ver grueso. Lo hace sentir, o sea, el paciente siente y el paciente te puede decir, y yo que en el lente, el paciente te habla como siente las cosas. Fíjese que yo el lente arriba, en el párpado y abajo en el párpado, no lo siento, pero fíjese que aquí en el centrito siento bien cabal el lente. Es por eso, porque está más delgado de las periferias que del centro, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Y que digan que ahora en día ya esto, como ya hay bastante, ¿cómo se llama? Ha mejorado mucho todos estos sistemas de estabilización, entonces ya se corrigen más astigmatismos. Entonces, ahorita tenemos en el mercado lentes de contacto blando que pueden corregir astigmatismos hasta de menos 12 dioptrías. Eso sí, hay que ver cuál es la queratometría, porque estamos hablando de astigmatismo puro, ¿verdad? No estamos hablando de astigmatismo de la superficie corneal, porque cuando ya está comprometida la superficie corneal, estamos hablando ya de queratoconos. Y allí, les digo de verdad, no nos van a funcionar lentes de contacto blandas, sino vamos a tener que utilizar lentes de contacto de gas permeable, ¿ok? Okay. Preguntas hasta aquí. ¿Quién será el que se me fue? Yo veo que solo estamos Creo 10 que y es éramos 8. Diego. Sí, Diego, es que me dijo de que tiene mala conexión ahorita. Ah, Me no, acaba de pues mandar. la gente de Claro no. Bueno, quien sea, cuesta un montón a veces. ¿Preguntas hasta aquí, mis niños? Esto es importante que quede claro. Ani, No tengo preguntas. ¿y si yo hago preguntas? A ver. Vamos a ver entonces. Jennifer, yo tengo un problema de estabilización y el astigmatismo es de menos 1 a 25. ¿Con qué tipo de diseño lo trabajarías tú? Creo que mencionaba en cuanto a problemas de estabilización que se podía ocupar casi que cualquiera de estos, porque la mayoría creo que como que brindan características o tienen propiedades con las que lo que se busca es que no haya movimiento de la lente. Exactamente, muy bien. Entonces nosotros vamos a decirte que si tenemos un astigmatismo de menos 1,25, lo importante es tener un lente de prueba que podamos independientemente, fíjense bien, aquí es independientemente de la graduación combinada que tenga el paciente. Aquí lo importante es que tengamos la estabilidad, porque lo que vamos a ver es eso, y lo que vamos a observar en la lámpara de hendidura es la estabilidad de la lente. Entonces, si nosotros tenemos un astigmatismo de 1,25, no me importa qué combinación me mande el de laboratorio. Incluso, no importa en muchas ocasiones, dependiendo también del diseño del lente, qué eje me mande. Porque estamos hablando de un astigmatismo bajo prácticamente. Pero
si nosotros tenemos, por ejemplo, ya un astigmatismo de 2.25 en adelante, es importante ver realmente tener un lente de prueba que tenga el eje y el astigmatismo, o en su defecto, el eje es más importante que la cantidad de astigmatismo que me mande el laboratorio. Por decirles algo, digamos, Cristian, si yo tengo un paciente que tiene una graduación de -3 con -3.25 a 130 grados, entonces es importante que de laboratorio me manden un lente con el eje exacto. Sí, definitivamente, porque ya en astigmatismo con ese tipo de potencia, el eje es bastante importante porque de hecho un par de grados que se mueva, la agudeza visual se verá comprometida grandemente. Exactamente. De hecho, por eso mismo, cuando ya estamos hablando, se le llaman extra rango, ¿verdad? Gradaciones astigmáticas ya de extra rango, ya los ejes de los fabricantes en lentes de contacto blando van de 5 en 5, por eso mismo, ¿verdad? Porque son más delicados exigiendo lo que es el eje. Y entonces, si el laboratorio no tiene el 130 grados, entonces, o tiene los 130 grados, pero no tiene -3.25 de astigmatismo, perfectamente te puede mandar incluso uno de 0.75, pero que tenga los 135 grados. Porque lo que tú vas a ver cómo reacciona con ese diseño de lente, ese eje específicamente. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. ¿Edgar? Edgar. Neri. Sí, licenciada. Sí, bueno, entonces, por eso cuando a mí me dicen, mire que fíjese que necesito que me mande un lente de prueba de exacto, no es necesario que yo se lo mande exacto. Por eso mismo. Entonces, es donde nosotros decimos, tenemos que tener ya, ir nosotros teniendo nuestro propio criterio de lo que estamos viendo en el paciente con lo que estamos solicitando al laboratorio y lo que el laboratorio nos puede considerar a ayudar, ¿verdad? Porque no siempre vamos a tener el lente exacto, ¿sí? Eso es lo importante. Y de saber también cuál es, de acuerdo a las mismas necesidades, horas de uso, cuál es para realmente para qué lo va a utilizar el paciente, si lo va a utilizar solamente, cuál es el lugar en donde está el paciente, si está en aire acondicionado o con ventiladores, o es un paciente que maneja, o es un paciente que cose, que es sastre o que es costurera o diseñador de modas. O sea, eso es importante. Me refiero al tipo de visión también que va a utilizar el paciente, si va a utilizar más la visión lejana, si va a utilizar más la visión cercana, ¿verdad? Si el paciente lo va a ocupar solo para hacer deportes. Todo eso son factores que nosotros tenemos que preguntarle a los pacientes, ¿verdad? Para poder determinar, de acuerdo a lo que tenemos en el mercado, cuál es el lente que yo le puedo poner, qué material puedo escoger, qué diseño puedo escoger de lente, saber cuáles son las marcas que tiene o no tiene los lentes, ¿verdad? ¿Queda claro hasta aquí, mis niños? Valeria. Diego. Sí, claro. Otra cosa que también quería, ahorita que ya estás ahí, Diego, estaba leyendo tu tarea y me recuerdo que me estabas preguntando lo de la ionización en la tarea, pero me la pusiste en la primera parte. Eso era exactamente. Entonces yo lo que he hecho es que he visto cómo hiciste esta tarea y la complementé con la otra. ¿Ok?
Porque si era cuando decimos que que son arriba del 50% de agua y los que son menores que tienen abajo del 50% de agua, la parte de la ionización. Ay, disculpen que me cambie de tema, pero la verdad es que cuando pongo notas, o sea, me toca siempre adivinar qué es lo que me quieren decir. Pero siempre, Está bien, gracias. siempre trato, por eso es que les digo que a mí me interesa que participen, porque así yo voy viendo, esa parte no quedó clara, entonces a la hora de leer lo que ustedes me escriben o me ponen en las tareas, pues yo trato también de ir compaginando de acuerdo a lo que hablamos en clases, ¿verdad? Y voy viendo también que sí se está adquiriendo el conocimiento que se necesita. ¿Preguntas más sobre este tema? Yo le quería hacer una pregunta, Liz. Dime. Yo he escuchado de que dicen de que los pacientes con astigmatismo que usan lentes de contacto, esos lentes llevan como una pesita, dicen. Es el prisma de Entonces, balastro. el prisma, eso quería saber en qué diseño entraba esto. Ajá, es en el prisma de balastro. Es el que tiene la pesa. Ok, eso quería saber. Gracias. Bueno, ¿quién más? Edgar no me contestó. ¿Tienes preguntas, Edgar? Jeremy. Hoy he estado calladito, Jeremy. Ay, te oigo allá como que estás en Marte. Estamos de chalate, Liz. ¿Quién más está en Chalate aparte de Diego? Edgar. Ya. En esta escuela no han de pegar internet. Mary, ¿verdad? Mary, sí. Sí. Pero hoy se te Y oye. su red es mala, puso Edgar. ¿Perdón? Edgar puso que tiene la red mala. Bueno, perfecto. Siempre me encanta que me ayuden con los comentarios de los compañeros. Josué. Y Will siempre tiene problemas para conectarse. Tengo entendido que sí, Liz. Wilfredo, Paola y Flor tienen problemas para conectarse. Pero Wilfredo entiendo que no es porque chocan la hora con trabajo, entiendo, ¿verdad? Mientras que Paola, ¿y quién más? Flor Bernal. Flor, sí, Paola y Flor sí es por la conexión, que no pega en los lugares de ellas. ¿Y Wilfredo en dónde trabaja? Híjole, ahí sí me agarró en curva, no sabría decirle. ¿Alguien Pero sabe? creo que es relacionado a la óptica siempre. Ajá, porque se supone que las ópticas están cerradas, ¿no? Por eso mismo no entiendo por qué no está. Pero bien, bueno, entonces la clase quedaría hasta aquí. Es importante que por eso quedara bien clara esta parte. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas entonces, mis niños? No, Liz. Bueno, entonces quedamos claros, el día de mañana solamente es la entrega de la tarea igual a las 5 de la tarde. El que puede entregarla antes, pues mejor. Me gustaría el día jueves que tengamos la clase, darle las notas de las tareas para que vayan viendo ustedes cómo lo llevan, ¿verdad? A excepción de lo que son los primeros 3 trabajos que tuvimos antes de que comenzara la cuarentena, el principio de la cuarentena. Esos serían los seminarios de este primer periodo, oye, ¿verdad?
el grupo que me habló de lo que era, quiero ver, conjuntiva, si no me equivoco, anduvo algo perdido en cómo lo hizo. Si no me equivoco es el de Paola. No me entendieron cómo era la cuestión. De ahí los otros dos grupos, bueno, el grupo de ticas que tuvo la exposición muy buena, y el otro grupo que es donde está Neri. Neri vas con Wilfredo, ¿verdad? Sí, licenciada. Pues entonces ese grupo también muy bonito el contenido que me dieron, y el otro grupo es el que no atinó nada, ¿verdad? Porque yo se los pedí relacionados con los lentes de contacto, y lo único que hicieron fue decirme cómo era la córnea, por decirles el nombre de la estructura, que cómo era la córnea, cuáles eran las partes de la córnea, cómo estaba irrigada, cuáles eran los nervios. O sea, esa era la parte que a mí no me interesaba. No, era cuál era la relación con el ¿verdad? Entonces, esa parte sí quiero que cuando les diga que es relacionada con lente de contacto, que por favor me tomen en cuenta la especificación, ¿verdad? Entonces, nos veríamos el día jueves, estaríamos el día jueves a las 5 de la tarde, y les voy a tener las notas de sus tareas, ¿verdad? ¿Les parece? Está bien, Vic. Dinámica de la clase está bien. Me gusta que me digan las cosas a mí. A mí me parece bien. Solo quizás una consulta, licenciada. Dime, Neri. Con respecto a las evaluaciones parciales, ¿cómo sería la metodología? No, yo preferiría, Neri, que cuando vayamos ya a clases presenciales, hagamos los parciales. Me gustaría ver hasta dónde nosotros abarcamos. Yo les entregué a ustedes un temario, ¿verdad? Un cronograma. Sí, sí lo entregó al principio, sí. Entonces, en ese cronograma, que mantengamos la temática de dónde están primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. ¿Les parece? Para que cuando nosotros nos veamos, ustedes vayan estudiando. Nosotros, voy a hacer lo imposible para que nosotros, como no sabemos realmente cuándo vamos a ir a las presenciales, ¿verdad? Y definitivamente el vicerrector ya dijo de que el ciclo se va a prolongar. Lo que quiero yo es llegar prácticamente, digamos, no sé cuánto lo irán a prolongar, pero de preferencia en esta semana hacer el primer parcial, en la siguiente semana el segundo parcial, y en la tercera semana hacer el tercer parcial, y nos quedamos libres para que ustedes se queden trabajando con sus otras materias. No sé si les parece. Sí, está bien. Porque a ustedes ya tendrían toda la temática. Pero necesito que estén de acuerdo todos, uno sí. Estoy de acuerdo, yo también. ¿Okay? Sí, estoy de acuerdo. Yo también. Considero que es más fácil para ustedes, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Vale, sí, licenciada. Entonces quedamos así. Al nomás decir la gente que vamos a irnos a ver ya en las clases presenciales, en esa semana que entremos vamos a hacer nuestro primer parcial. ¿Ok? Ok. Y en la siguiente semana, ya sin decir agua va, agua viene, nosotros ya sabemos que en la segunda semana vamos a tener nuestro segundo parcial, y por ende, y ahí miren, rapidito ya quedamos nosotros libres. ¿Sí? Sí. Ok, así me gusta. ¿Verdad? Platicando nos entendemos todos. Okidoki. Dime. Perdón. Dime. Con mi grupo que le mandamos los videos de exposición, no sé si los habrá visto. Solo tuvimos que enviar los enlaces para que los viera por YouTube. Sí, lo vi. Es que no lo mencionó, por eso le preguntaba. No. O sea, eso, o sea, yo leí y vi. Y pues en la parte de lo de los videos, la verdad es que
Lo que me interesaba era ver la soltura, cómo manejaban el tema. Yo sé que siempre hubieron allí ayuditas, ¿verdad? Visuales y todo lo demás, pero lo importante es la forma que ustedes se vayan desenvolviendo y que de alguna manera vayan perdiendo como el temor a que me pueden ver, a que hay otro que está al frente. Eso es más que todo, ¿verdad? El manejo de ustedes ya como profesionales, ya están en cuarto año, pues, ¿verdad? Pues sí. Bueno, gracias entonces. Bueno, Lick, una pregunta. dime. ¿Podría repetir rápido lo de los parciales? Que no, casi no lo escuché porque sin querer me salí de la conexión. Vaya, entonces, ahorita al principio del ciclo yo les di a ustedes un cronograma. En ese cronograma iban qué fechas iban a ser los parciales, pero las fechas no van porque los vamos a hacer cuando estemos en clases ya presenciales. Entonces no nos vamos a complicar, pero los temas sí van a quedar respetándolo, ¿verdad? Lo vamos a respetar. Entonces, donde dice, hasta el primer parcial, hasta ese tema, vamos a hacer el primer parcial. Luego dice, ¿cuál es el segundo, hasta qué tema es el segundo parcial? Esos son los temas que van a entrar en el segundo parcial y sucesivamente así con el tercer parcial. Pero van a ser presenciales. Por tanto, cuando la primera semana que nos diga, que nos autorice el gobierno de irnos a ver, es el primer día de clase, nosotros vamos a llegar al primer parcial directamente. En la siguiente semana vamos a ir a hacer nuestro segundo parcial y en la tercera semana vamos a ir a hacer nuestro tercer parcial y así ustedes ya quedan libres con la materia de lentes de contacto. Entonces yo ahorita lo que quiero es ver hasta dónde cubrimos ya todo el temario. Ahora, si no lo alcanzamos a cubrir, pues entonces vamos a seguir, pero si vamos a llegar a la primera semana a tener el primer parcial, a la segunda semana el segundo parcial, y si no hemos alcanzado, pues entonces seguimos en las presenciales con las clases y de luego tenemos el tercer parcial. ¿Sí? Ok, gracias, Lick. Bueno. Entonces hoy sí todos claros, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces, Sí, licenciada. niños, pasen buenas noches y nos vemos entonces el jueves a las 5 de la tarde. Hoy no pasaría asistencia, Lick. Ay, sí es cierto, tienes razón, se me había olvidado. Tienes razón. Vamos con la asistencia. Hoy es 19 del 05 del 20. Vamos a ver. Neri, ahí está. Aquí presente. Cristian. Presente. Flor, ya sabemos que no. Ana Lucía. Presente. Paola. Perdón, Diego. Diego Francisco. Él también tiene problemas de conexión, chicos. Hola. Diego Francisco tiene problemas de conexión. Dice Jeremy que sí. Ah, vale. ¿Y dónde está él? Hola. ¿Saben? ¿A dónde vive? Pregunta. Sí, sí. Creo que en Soyapango vive. Ay, pero en Soyapango no hay problemas de conexión, perdónenme. Pero Ah, no. discúlpenme. En San Me Ignacio. robaron la señal. En Hilo Vasco, creo, Lick. Uy, a ustedes me mandan de lugares a lugares. No, es que de Soyapango es la novia. Ah, bueno, entonces ahí Que vivían cerca. Pero entonces, porque sí, porque me están diciendo allá en San Ignacio es otra cosa, del lado de Chalate y el otro lugar, ¿dónde fue que me dijeron? Hilo Vasco. Y lo Vasco Así es. ha mencionado él. Pero ahí puso Jeremy que sí de San Ignacio. Bueno, entonces le vamos a poner un WhatsApp, porque si es en San Ignacio sí podría haber dificultad, pero en Hilo Vasco no, ¿verdad? Porque si, acuérdense de que yo también tengo que respetar que si no tienen el 20% de la asistencia, perdón, el 10% de la asistencia no pueden hacer parciales, ¿verdad? Así es que también esa parte seamos conscientes. Paola.
que ya sabemos, ¿verdad? Luego, Valeria. Dice presente. Wilfredo. Y Yanira Lorena. Presente. Edgar Mauricio. Presente, Lick. Ahí está, hoy sí me oye. Jennifer. Ahí está. Presente, Lick. Luego Iris. Aquí, Lick, presente. Ok. Josué David. Presente, Lick. Ok. Diego. Ahí está. Presente. Y Jeremy. Presente, dice. Él dice. Ok, perfecto. Vamos a ver si nos cuadran. Dicen que ahorita estamos conectados 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 me salen nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, sí, porque me cuento. Con usted. Me cuenta a mí también, sí, tienes razón. Ok, Siguiéndola a usted. bueno, sí, me cuento yo, voy a decir yo también presente entonces con ustedes. Ustedes también pasen en lista, ¿no? Bueno, entonces chicos, nos vemos el jueves, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, entonces, ahí va la tarea. No sé si quizás no se las puse, ¿verdad? Creo que no la puse, Lick. Tarea. Ahí está. En la tarea, describir los diferentes diseños de lentes de contacto multifocales. Diseños, no quiero que me digan cómo es que se hacen las adaptaciones. Estamos hablando simplemente de diseño, ¿verdad? Y hacer un cuadrito así como les puse ahorita de las ventajas y desventajas de cada uno de los diseños. Esta sería para el jueves. Ok, Lick. Y si tienen preguntas, pues, que no se entiende que cómo es la adaptación, lo discutimos. ¿Les parece? Está bien, Lick. Bueno, pues Bien. entonces pasen buenas noches, chicos. Bendiciones. Igual. Gracias igualmente. Igual, Lick. Gracias.